Muy buenas, el Mónaco lleva unos años coqueteando con el descenso y con un proyecto muy inestable desde que vendieron a todas sus estrellas en 2017. Mbappé, Bernardo Silva, Fabinho, James, Martial, Lemar, son muchísimos los millones que ingresó el Mónaco en la última década. Parecía todo un modelo a seguir, pero en los últimos años ha faltado experiencia en el campo y en las oficinas y han acabado luchando por no descender. Ni siquiera la llegada de Niko Kovac parece ser suficiente, y es por eso que hoy en Pisando el Cuero me he traído a un invitado, Rafa, para hablar de qué le pasa al proyecto del Mónaco y cómo podría volver a luchar por la Liga. Pelota suelta dentro del área. ¡Gol! Vamos a empezar hablando de la situación del Mónaco, qué le depara el proyecto, de dónde surge el proyecto, los últimos partidos desde el inicio de Liga y todo. Y para ello voy a presentar a Rafa. ¿Qué tal, Rafa? Buenas. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Sabe muchísimo de fútbol y sabe muchísimo de la situación del Mónaco, así que si te parece vamos a empezar hablando de el punto inicial de este proyecto del Mónaco, que se puede resumir en una persona, ¿no? Sí, efectivamente, estamos hablando del dueño desde el año 2011, Dmitry Tripolov. Sí, que es un multimillonario ruso que se convirtió en el propietario del Mónaco aprovechando su descenso a la Ligue 2. Efectivamente, este tipo aparece en la lista Forbes, es una revista de finanzas, aparece como uno de los 100 hombres más ricos del mundo con un patrimonio de 8.500 millones de dólares, con lo cual al Mónaco otra cosa le faltará, pero dinero desde luego que no. Sí. Con la llegada de este nuevo propietario parecía que el club tenía un nuevo proyecto con el fin de destronar a otros equipos, pero la verdad que lo pasaron bastante mal en la segunda división francesa y estuvieron allí 2 temporadas hasta que en 2013 consiguieron el ascenso con Claudio Ranieri. Sí, efectivamente, el Mónaco desde que descendió en 2011 lo pasó bastante mal, sobre todo la primera temporada que estuvo coqueteando algunas jornadas incluso con el descenso. Luego posteriormente se hicieron algunos fichajes para elevar el nivel del equipo hasta que con Claudio Ranieri, un técnico con bastante experiencia, ascendieron en el año 2013 y ya empezó el Mónaco, que sí, que todos ya creo que conocemos un poco más. Sí, aquí empezó el Mónaco de los Galácticos fichando a 2 grandísimos jugadores procedentes del Porto, como son James Rodríguez por 45 millones y Joao Moutinho por 25 millones. A partir de aquí se suceden todos los fichajes a golpe de talonario como Ricardo Carvalho, Radamel Falcao por 60 millones, Jeremy Toulalan, Eric Vidal, Geoffrey Kondogbia, muchísimos jugadores. Y en este verano del 2013 se invirtió bastante en el Mónaco precisamente con la idea de lo que tú dices. La idea era destronar a un rico que acaba de aparecer en Francia como el PSG y también dominar en Europa, pero claro, hay que tener en cuenta que anteriormente el Mónaco tributaba distinto a los demás equipos de la liga francesa, ya que evidentemente, como sabemos, en el Principado no se pagan impuestos, con lo cual los contratos eran todavía más multimillonarios y, por ejemplo, el caso de Radamel Falcao, que firmó por unos 14-15 millones y acabó finalmente cobrando la mitad de ese dinero. Esto echó atrás a algunos jugadores, creo que Víctor Valdés por esa época también tenía más o menos un acuerdo cerrado con el Mónaco y se echó atrás precisamente por el tema de la tributación. Sí, toda esta grandísima inversión tenía como principal intención luchar en la élite francesa y europea para destronar al Paris Saint-Germain, y de hecho esa primera temporada, nada más subir, es muy buena y los rojiblancos acaban segundo por detrás del Paris Saint-Germain. Sí, el proyecto empezó bastante bien y de hecho las primeras temporadas son bastante buenas y en lugar de estar recién ascendido, que un recién ascendido le puede costar quedarse en primera, pero claro, con tanto dinero de por medio empezó bastante bien y posteriormente se demostró también en la Liga de Campeones. Sí, la verdad que el proyecto a partir de ahí tiene unas ideas muy claras, como sus propietarios se metieron en el Mónaco principalmente por la intención de ganar dinero como un negocio, no se metieron en el Mónaco para hacerlo más grande, hacerlo un club más reconocido, sino para una forma de negocio completamente respetable, pero bueno, esa era su idea y partían de la base de que querían fichar jugadores muy prometedores para luego a posteriori venderlos y sacar un beneficio. Sí, eso es lo que pasa cuando coge este tipo de equipos gente en la que el fútbol realmente no le importa, sino le importa el dinero. En España estamos teniendo un caso similar ahora con el Valencia. Ahí estamos viendo Peter Lim, que básicamente lo que quiere es coger jugadores jóvenes como Ferran Torres para que exploten lo antes posible y venderlos. Sí. En la siguiente temporada, la temporada 2014-2015, empieza con
con Leonardo Jardín como entrenador. Venden a James Rodríguez al Real Madrid por 80 millones, ceden a Falcao al Manchester United, caen eliminados en cuartos de Champions por la Juve en un partido muy ajustado, quedan terceros en Liga y esto les da la posibilidad de clasificarse a Champions mediante previa, lo cual lo consiguen tras eliminar primero al Fenerbahce y luego al Villarreal. Bueno, como hemos comentado, el proyecto empezó bastante bien. En esta segunda temporada fue un poco la consolidación de eso, ¿no? Después de entrar en Champions la primera temporada, se hace una venta multimillonaria con James, se saca Falcao y ya no solo en Liga, que se mantuvo tercero, más o menos en un puesto similar al del año anterior, sino en Champions demostró que llegó hasta cuarto y cayó ante la Juve por un resultado global de 1-0 con un gol de Arturo Vidal de penalti, con lo cual estuvieron bastante cerquita de acceder a semifinales. Ahí parecía que el proyecto del Mónaco tenía muy buena pinta y posteriormente llegó incluso más lejos. Ese enfrentamiento con la Juve se va a prolongar para la temporada siguiente, la temporada 2016-2017, que sin duda alguna una de las mejores temporadas de la historia del Mónaco y esa que tenemos todos en el recuerdo con la gran aparición de muchísimos jugadores, porque es cuando el proyecto llega a su máximo esplendor. El Mónaco forma un auténtico equipazo y es capaz de destronar al Paris Saint-Germain. En la primera vuelta iba segundo, pero es que en la segunda vuelta acaba ganando el Paris Saint-Germain en la liga francesa, algo que parecía completamente imposible. Le mete un 3-0 en un partido impresionante en el que básicamente desahucian a Unai Emery a partir de ahí. Y bueno, llegan a semifinales de Champions a posteriori, 17 años después, ganando al City en un partido agónico, 6-6 que da el resultado global, y solo son superados por la Juventus de Turín. Sí, esta temporada va bastante bien, gracias en especial al trabajo del director deportivo, Cordón, que estuvo también mucho tiempo aquí en el Villarreal, y ya hemos visto el Villarreal cuando lo cogió él como estaba, cuando él entró de director deportivo, y lo que es el Villarreal a día de hoy. Esta temporada, permíteme que la recuerde así un poco más de lleno, el Niza fichaba al hotel y empezó bastante fuerte, y el PSG empezó también proyecto nuevo con Unai Emery que sin embargo no empezó nada bien, y el Mónaco recuperó a Falcao, hizo fichajes muy buenos que luego vendió por una cantidad de dinero impresionante y irrumpió de la cantera ese jugador que es a día de hoy Kylian Mbappé, que ha conseguido todo lo que ha conseguido y que probablemente aspire a ser el dominador de la próxima década. Tenía un auténtico plantillón, una plantilla muy consolidada, no tenía mucho más allá de esos 11 titulares, pero bueno, formando un 4-4-2 con Radamel Falcao, Kylian Mbappé, Bernardo Silva, Tomás Lemar, Fabinho, Bakayoko, Benjamin Mendy, Sibidé, Subasic. Luego tenemos otros jugadores un poco más limitados como Emerson y Guido, pero la verdad que era un equipo muy muy competitivo y que estuvo a punto de llegar a la final de Champions, porque la Juve sufrió muchísimo. Al final acaba ganando con 2 goles de Higuaín, básicamente en 2 jugadas aisladas, pero un equipo que le plantó cara a la Juventus de Turín, ganó al Manchester City de Pep Guardiola y lo hizo muy muy bien. Y esa temporada en Champions, la verdad es que los partidos del Mónaco fueron espectaculares prácticamente toda la eliminatoria. El partido de ida con el Manchester City, que es cuando Mbappé se da un poco a conocer al mundo, fue un 5-3, y luego el partido de vuelta fue una remontada espectacular, y luego también una gran eliminatoria ante el Borussia Dortmund, y lo que tú dices, con la Juve le hicieron sufrir, y esa Juve recordamos todos lo que hizo esa temporada, lo que hizo con el Barça por ejemplo en cuartos, y llegó a la final, yo creo que incluso como favorita para ganar, aunque luego pasara lo que pasó en la final. O sea que una gran temporada del Mónaco, que prácticamente desde que se metió a la final contra el Porto no hacía una campaña así en Europa. Sí, sobre todo lo que comentábamos, la aparición de Kylian Mbappé, completamente desconocido para todo el público mainstream, con 18 años si no me equivoco que tenía, hizo una auténtica exhibición primero en Etihad y luego en Mónaco y en Dortmund, y se consagró como una de las grandes promesas del futuro, y ahora ya es completamente el presente, siendo uno de los mejores jugadores del mundo. Pero bueno, estos fueron sus primeros pasos en Europa. Si podéis ver el resumen del partido, aunque sea contra el City, es que es impresionante como la personalidad que tiene Mbappé en ese Mónaco. Sí, sobre todo porque esa temporada empezó un Thomas Lemar muy goleador, muy distinto a lo que es, sin embargo, Thomas Lemar a día de hoy, hasta que lo desplazaron un poco más atrás, y fue la irrupción total de Mbappé cuando empezó a jugar. Sorprendió a todo el mundo porque
creo que no era tampoco un jugador que tuviera todo el mundo, a lo mejor, que cuando tienen 17 años, 16 ya están diciendo ojo con este, sino que apareció de repente y dejó asombrada a toda Europa y a todo el mundo. Ese verano vimos cómo se peleó por él el Real Madrid con el PSG y finalmente acabó en la capital francesa. Fue espectacular la aparición de Mbappé, especialmente en Champions. Sí, porque todos los rumores y todas las especulaciones en torno a la figura de Mbappé eran muy ciertos, teniendo en cuenta que en su primera temporada como futbolista profesional, que ni siquiera la jugó completa, empezó a jugar a mitad de temporada más o menos, metió 26 goles, solo superado por Falcao, que metió 30 goles, y esa temporada la verdad que fue muy buena el colombiano, tirando mucho del equipo, pero es que fue impresionante. Sí, esa temporada fue el resurgir del Tigre un poco, ¿no? Después de aquella lesión que le dejó sin acudir al Mundial de 2014, pues estuvo vagando sin ningún por la Premier League. Prácticamente no tenía ni esperanza de volver a ver al Falcao que vimos aquí en España, en el Atlético de Madrid, que era el mejor 9 del mundo con diferencia, y sin embargo esa temporada estuvo espectacular y Kylian Mbappé y Falcao, vaya delantera. Es que el Mónaco esa temporada era una máquina de hacer goles arriba, y luego pues ya vemos precisamente algo que ahora se le está notando en este tiempo, aunque tiene a un muy buen delantero que cualquier equipo quisiera tener a esos dos arriba, ¿no? Sí, ya sabemos lo que pasaría la próxima temporada en ese verano tan agitado en la capital monegasca, porque se vendió a Mbappé por 180 millones al Paris Saint-Germain, a Mendy, a Bakayoko, Bernardo Silva, Alain Saint-Maximin, Carrillo. Estos dos últimos no tuvieron mucha importancia, pero también se vendieron por una buena cantidad, o sea, se vendieron básicamente toda la columna vertebral del equipo. Y se fichó un poco de forma descontrolada jugadores muy jóvenes y prometedores, pero sin casi experiencia, y jugadores que no iban a ser titular en ese momento nunca. Eran jugadores para el filial o si acaso para ir rotando, como Tielemans, que era un jugador muy prometedor pero que no funcionó nunca en el Mónaco. Pietro Pellegrini por 25 millones al Genoa con 16 años y ahora mismo tiene 18 y ni siquiera está jugando. También tenemos Jordi Mboula, luego otros jugadores como Keita Balde, que ha funcionado un poco más, Jovetic, que nunca lo ha hecho. Sí, esa temporada ya fue un poco eso. Evidentemente es lo que le suele pasar a equipos así, ¿no? Cuando tienen una gran plantilla durante un año y ganan tanto, pues evidentemente los grandes se interesan por ellos. Y esa temporada se fichó a un Yuri Tielemans que había debutado muy joven en la Liga belga, lo estaba haciendo muy bien, se le veía ya muy prometedor en el Anderlecht, pero sin embargo en el Mónaco no acabó de funcionar, y eso que ahora en el Leicester lo estamos viendo cómo está recuperando su mejor versión. Y por otro lado un Jovetic que estuvo cedido 6 meses en el Sevilla, lo hizo bastante bien la verdad, y sin embargo allí las lesiones, la falta de gol nunca la han dejado explotar, y un Jordi Mboula que por aquella época pues era una de las grandes promesas de la Masía. Pero claro, es lo que decimos, al final si vas fichando gente de 16, 17, 18 años para que te construya un equipo, pues es muy difícil mantener un equipo en la élite con gente que son juveniles. Sí, lo cierto es que sustituir a Mbappé es algo prácticamente imposible, porque no vas a encontrar un jugador que se consagre tan rápido. Yo creo que no vas a encontrar ninguno. No se me ocurre ahora mismo ninguno en la cabeza que haya pasado en los últimos años. Igual Haaland, pero Haaland es un poco más mayor. Pero es que es impresionante. No vas a encontrar jugadores tan fácil que se consagren con media temporada y se conviertan en estrellas mundiales. Y eso, se fichó un poco de forma descontrolada. También tenemos que recordar que Bernardo Silva, a ver, no era mayor, tendría sus 23 años, pero es que se nota mucho 5 años de diferencia que podría tener Pellegrini o podrían tener otros jugadores. Al final es que estás apostando demasiado, estás poniendo demasiada presión en los jóvenes, y unos jóvenes que no pueden ir con un saco de rocas tan pesados, con la historia del Mónaco detrás y con todo el gasto que hay detrás de ellos, todo el marketing. No puedes meterle tanta presión a los jóvenes, tienes que hacer una planificación más equilibrada, y eso es lo que no hizo el Mónaco. Claro, es que el Mónaco quizás no lo tenemos tan arriba puesto en Europa porque hay equipos muy grandes, pero sin embargo allí en Francia era el tercer equipo con más ligas. Tenía el Saint-Étienne y el Olympique de Marsella tienen 10, y el Mónaco era el tercero que más tenía hasta esta temporada, que lo ha superado el PSG. Y bueno, pues dices tú, sí, un Bernardo Silva que era joven, pero evidentemente no es lo mismo ir metiendo a jugadores que tienen 18, 19 años con gente que ya tiene su experiencia y demás,
y ir consagrándolos poco a poco para que cuando lleguen a X edad puedan tirar del equipo a hacer eso que hizo el Mónaco. Y por otro lado, lo de Mbappé, es que su irrupción es que es espectacular con 18 años, porque tú miras, por ejemplo, cifras goleadoras de Messi y de Cristiano con esa edad, y yo creo que es que prácticamente desde quizás Ronaldo Nazario no se veía una explosión así, a ese nivel, con una edad tan temprana. Efectivamente. Y esto le pasa factura al equipo, que el año siguiente tiene una temporada paupérrima, un contraste impresionante, una caída desde los cielos, porque despiden a Jardim tras empezar muy mal la temporada y traen a Thierry Henry, ¿vale? Pero luego lo acaban despidiendo y traen de nuevo a Jardim para salvar al equipo, porque se logra salvar in extremis en la penúltima jornada a solo 2 puntos del descenso, del playoff de descenso, a 3 del descenso directo, y con muchísimo sufrimiento, con un Falcao tirando muchísimo del equipo y con un Mónaco que daba una imagen muy mala. Sí, esa temporada fue lamentable del Mónaco, ¿no? Porque el anterior ya se bajó el nivel, pero se siguió peleando allá arriba. Pero esa fue un poco como la canción de Triana, ¿no? El Mónaco subió al cielo para ver y bajó hasta el infierno para comprender lo que era volver a estar ahí abajo, porque es que evidentemente lo que hemos dicho, ahí se fue notando cómo se fue perdiendo el peso de la plantilla y acabó llevando a esa situación tan desastrosa. Es que Falcao tuvo que hacer un trabajo impresionante, era un tipo de 30 y algo, 31, 32 años tirando de juveniles, que eran juveniles, y bueno, pues lo del entrenador, ¿no? Se echó a un Leonardo Jardim para meter a un Thierry Henry, que no sabemos cómo evolucionará, pero que era su primera experiencia, porque había estado como segundo en la selección belga, pero era su primera experiencia como primer entrenador. No salió bien y se hizo lo mismo que el Villarreal aquí en la Liga Española, ¿no? Se recuperó a Jardim y se pudo salvar los muebles ahí en el mercado de invierno. Hubo cambios, se trajo a jugadores con más experiencia y demás, pero es lo que tú dices, estuvo hasta la última jornada prácticamente ahí abajo y no descendió porque Dios no lo quiso, pero en otra de esas prácticamente se podría haber metido ahí abajo si hubiese seguido con esos jugadores. Sí, se acudió al mercado de invierno, como dices, para fichar a Cesc Fábregas, pero la cosa podía haber salido fatal y al final consiguieron salvar los muebles y permanecer. Así es como llegamos a la temporada 19-20, la pasada temporada, en la que hacen un auténtico fichajazo Wissam Ben Yedder por 40 millones. Si no me equivoco, tercer máximo goleador de la Liga Española es la temporada pasada. Y traen también a Gerson Martin, lo trajeron en invierno, pero esta vez ya lo fichaban en su propiedad. También a jugadores como Maripán, Chouameni, Slimani, Onyekuru, Fofana, etcétera. Muchos jugadores también jóvenes, pero bueno, aquí vemos a otros un poco más contrastados como Maripán, como Slimani, Martens. Sí, bueno, esa temporada sí que se invirtió un poco mejor, ¿no? Ben Yedder, no creo que todo el mundo que haya seguido la Liga Española ha visto lo que ha sido capaz de hacer. Ha estado 3 temporadas en el Sevilla y cada año iba más. Es impresionante la cifra goleadora. Y luego pues se fichó a un Maripán que funcionó muy bien en el Alavés con la Guardia. Parecía que el proyecto iba mejor encaminado, pero al final es lo que hemos hablado antes, ¿no? La parte de arriba, ¿no? De los directivos y demás, esa desorganización que hay, ese cambio de entrenadores prácticamente sin dejar de hacer proyectos, pasa factura al equipo. Y bueno, luego la decisión de la Liga Francesa de suspenderse así de repente también le pasó factura al Mónaco esta temporada. Sí, además yo quiero recalcar la mala gestión económica a la hora de fichar esa temporada. Me parece que Gerson Martin por 30 millones, un precio desorbitado, un jugador que no creo que valga eso. Ben Yedder sí lo vale, pero es que luego creo que Chouameni unos 15 millones, Fofana otro igual. También se ficha un jugador, Marcel, creo que se llama, que estaba en segunda división por 10 millones, sabiendo que en la liga francesa difícilmente te piden 10 millones por un jugador, y si está en segunda pues no te van a pedir tanto. Claro, sí. Es que al final Gerson Martin sí dio un muy buen nivel en Portugal, en el Sporting de Lisboa. De hecho recuerdo una eliminatoria de Europa League contra el Atlético de Madrid en la que eso era una bestia, una bala como iba, pero es un jugador que cuando lo ha sacado de ahí de ese entorno se ha visto que es muy irregular, tiene partidos y partidos. Y por otro lado, también esa temporada se obtuvo por parte del dueño del Mónaco el Círculo de Brujas, que es un equipo que tiene así como élite para ir cediendo jóvenes, y parece que sigue empeñado en eso de fichar jóvenes, y fichar jóvenes es lo que decimos. Cuando importa tanto el dinero y el fútbol tampoco, es lo que pasa.
Sí, en general la temporada fue mejor que la otra, no sufrieron, ni muchísimo menos acabaron octavos con este parón abrupto de la competición francesa. No llegaron a clasificarse a Champions, que era su principal objetivo, pero bueno, también pasó un episodio muy curioso que se despidió a Jardim, un Jardim que el partido anterior acababa de ganar 5-1 al Lille, que estaba en puestos de Champions y con un nivel parecía que bastante estable, y trajeron a un entrenador un tanto polémico en ese momento y con falta de experiencia, como es Robert Moreno, que estuvo como entrenador de España, pero en ese momento nadie podía ver de alguna forma que Robert Moreno iba a acabar en el Mónaco. Y bueno, pues es lo que dices, ¿no? Ahí fue un episodio que hubo también cambios en la dirección deportiva, porque estaba después de Michele Benaló entró Vadim, y cuando salió Vadim para meter a Kornayev fue cuando se decidió cesar a Jardín para que llegase un Robert Moreno, que es lo que tú dices. Al final estuvo en la selección algunos partidos dirigiendo, no le fue mal a la selección, pero es cierto también que era una fase de clasificación con rivales, pues bueno, Malta, Rumanía, con todos los respetos, incluso así sufrió bastante en Noruega y en Suecia, y claro, en la selección tenía lo que tenía, ¿no? Al final tener a Sergio Ramos, tener a Thiago, tener a jugadores así, también no es lo mismo que dirigir a lo que vino al Mónaco, que era su primera experiencia como primer entrenador, pero también hay que decir que tampoco se le dio continuidad al proyecto, porque una vez que se para la liga francesa, tampoco te quedas tú con la gana de decir, si este tío hubiese tenido una temporada entera, es ganas de verlo también, ¿no? Como que esta gente no deja que los proyectos se hagan. Sí, eso quería comentar. Robert Moreno llegó el 28 de diciembre de 2019 para entrenar 13 partidos, nada más 13 partidos. No se puede, creo yo, evaluar ni de alguna forma sacar una opinión clara de un entrenador con 13 partidos y sabiendo que llegó a mitad de temporada. Y a mí personalmente me sorprendió bastante Robert Moreno, porque creo que el equipo en realidad llevaba una buena dinámica, algunos partidos muy buenos, otros no tanto. Un 3-3 contra el Paris Saint-Germain en un partido muy muy bueno en general. Y que, bueno, se podía pensar de alguna forma que el Mónaco tenía un proyecto si confiaban en Robert Moreno y si apostaban por las piezas que ya tenían con liderazgo, con experiencia, y fichaban bien también en el mercado de verano. Lo que pasa es que no se hizo esto. Aquí es cuando llegamos al fin de temporada y el propietario lo que hace es contratar a un nuevo director técnico procedente del Leipzig, Paul Mitchell, y se decide destituir a Robert Moreno y fichar a Niko Kovac. Sí, es lo que decimos, ¿no? Los vaivenes, un poco. Se habla mucho aquí en España de joder, la dirección del Barcelona, que lo cambian cada portero, coño, pues vete y ve tú la del Mónaco a ver si eso no es. Y bueno, pues Robert Moreno sí cambió un poco la dinámica del equipo, cambió un poco el esquema y demás, y luego le hizo jugar a Keita Valdés y el Limani, le hacían bastante trabajo sucio a Ben Yedder y demás, liberándolo, y la verdad es que Ben Yedder funcionó muy bien durante esos partidos. Sí que es verdad que el equipo seguía teniendo carencias, pero bueno, carencias que yo creo que se habrían tenido con cualquier entrenador. Y lo que decimos, un día llega Paul Mitchell, que la verdad es que viene de la factoría Red Bull, que lo está haciendo bastante bien en los equipos de fútbol que está cogiendo, y de la noche a la mañana dice, Robert Moreno a la calle, sin que nadie se lo espere realmente. Sí, es cierto que Paul Mitchell tiene bastante bagaje, bastante recorrido en clubes, también ha estado en el Southampton, en el Tottenham, en Leipzig, y suele hacer eso. Le suele gustar que su director, que el director técnico, el director deportivo y el entrenador estén en consonancia, y así se pueda crear una mayor sinergia. Entonces, si él no eligió a Robert Moreno, pues entonces lo iba a echar y prefería confiar en su entrenador desde el principio, que es algo que nunca ha hecho en Mónaco. Así que igual esta temporada se puede conseguir. También se han hecho una serie de fichajes y de bajas. Se ha cedido a Henrichs al Leipzig, un jugador muy prometedor que vino del Leverkusen. Se ha vendido a Glick, que es un jugador prácticamente, bueno, no leyenda, pero que ha tenido una buena carrera en Mónaco. Y a otros jugadores jóvenes se ha dejado salir a Sila, que parecía ser una grande promesa, pero al final nada. Y ahora se ha fichado hace unos días a Kevin Volland por 15 millones, procedente del Leverkusen. Didasi por 13 millones desde el Stade de Reims. Cayo Enrique por 8 millones desde el Atlético de Madrid. Y Musaba en 2,5 millones y no tengo apuntado el equipo. Sí, bueno, vamos a ver qué tal lo hace Niko Kovac, que es un entrenador que, bueno, pues experiencia más o menos ya tiene
del Eintracht de Frankfurt, que lo hizo bastante bien. Luego en el Bayern ha tenido pues sus vaivenes, cosas buenas, cosas malas. Y un Mónaco que otra vez más, después de varias temporadas haciéndolo, ha vuelto a empezar, digamos, un nuevo proyecto realmente, porque el capitán ahora es Ben Yedder, que es su segunda temporada, y se están metiendo bastantes jugadores nuevos. Vamos a ver qué es lo que hace Niko Kovac, que de momento solo lleva 2 partidos oficiales. Habrá que darle también tiempo y esperemos que por fin hayan aprendido esta gente que hay que darle tiempo a los proyectos. Sí, lo que comentas, primera jornada, un 2-2 contra el Stade de Reims, en el que empiezan perdiendo y acaban empatando. Y esta última jornada ganan al Metz, ¿no? 0-1. Sí. Y por ahora solo han metido los centrales, Badiashile y Didasi, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué le depara al Mónaco. Es muy pronto para sacar una opinión y sacar un cómputo general de todo. Pero la verdad que parece ser que el equipo o el club sigue sin tener un proyecto muy claro. Vamos a ver qué hacen, porque sigo viendo demasiados jugadores jóvenes, sobre todo en la defensa, en el centro del campo. Y hoy lo que venimos a comentar principalmente es la inestabilidad del club, porque cada 6 meses, lo que comentábamos, director técnico que llega, director técnico que desmonta y destruye todo lo que había creado el anterior director técnico. Pero el problema es que ni siquiera él sabe si va a aguantar mucho tiempo. Entonces, de esta forma se crean ciclos continuamente que no tienen ningún tipo de fruto, ningún tipo de resultado, porque no da tiempo. No se puede pensar a corto plazo en el fútbol de esta forma. Un club que al principio no tenía director técnico, lo que tenía es a Jorge Méndez, que traía muchísimos jugadores portugueses, muchísimos jugadores de los cuales él era agente. Parecía que tuvo un gran proyecto con Antonio Cordón, pero ahora no acaba de quedar claro. Confiamos en Mitchell, pero tenemos que ver qué le pasa a este equipo, qué le pasa al conjunto monegasco. Sí, bueno, al final vamos a ver, de momento 50-50 el Mónaco, ¿no? Sí se ve que quizás la estrategia está funcionando, porque realmente los 3 goles han sido de centrales y han sido a balón parado, porque han venido de faltas, córner. Yo creo que en cuanto Ben Yedder empieza a carburar sí se notará eso arriba, pero es lo que tú dices, hay mucho jugador joven que vamos a ver cómo lo hace, y es un poco eso otra vez, lo mismo, siempre esa incertidumbre. Es que si tú te fijas, por ejemplo, se me ocurren ejemplos de equipos grandes de Europa que han estado ahí años a la deriva y sin embargo han ido haciendo las cosas poco a poco. El Inter de Milán, que este año ha sido finalista en la Europa League, es verdad que lleva sin ganar títulos mucho tiempo, pero ya se ve que es un claro candidato a la Serie A, que puede empezar a pelear en Champions y demás, y ha sido haciéndolo poquito a poco desde que lo cogió su presidente. Venga, este año nos hemos metido en Champions, ya fichamos tal, y se está viendo cómo eso está dando resultados. Yo creo que en el fútbol hay que tener paciencia, no puede ser hoy desmonto, mañana monto y campeón. Hay que dar continuidad a los proyectos. Sí, completamente. Estoy muy de acuerdo con lo que dices. En Francia parece ser que los proyectos tienen bastante paciencia con los proyectos, principalmente porque saben que destronar al Paris Saint-Germain es prácticamente imposible, entonces siempre confían en los proyectos. Ahora tenemos el Niza como uno de los proyectos que está surgiendo, el Niza de Lineos. También el Marsella parece ser que empieza a funcionar poco a poco, y otros equipos. En Mónaco no sabemos qué esperar. Pero claro, en Italia también pasa eso. En Italia tenemos al Inter, que están confiando y están haciendo las cosas muy bien poco a poco, pero otros clubes como Roma, hay muchísima inestabilidad. También hay inestabilidad en Nápoles, en otros clubes, y al final lo que parece decir la experiencia, sobre todo en el fútbol europeo, es que cuanto mayor paciencia tengas y cuanto menos ansia tengas por conseguir un título, por convertirte en el mejor club del mundo, ganar la Champions o lo que sea, mejor salen las cosas cuando se va partido a partido y se va con pies de plomo. Ahí tenés el mejor ejemplo, es precisamente el propio PSG. Ha estado gastándose dinero a lo loco, Cavani, Neymar, Mbappé, grandes estrellas, pero no hacían equipo. Sin embargo, este año han sido fichajes de quizá un perfil más bajo, pero que le han dado fondo de armario, le han dado más consistencia al equipo, y se ha visto el resultado: subcampeón de Europa y ante un Bayern que es prácticamente imposible de derrotar. Sí. Bueno, en definitiva vamos a ver qué le pasa exactamente a este Mónaco, porque es un club que
cuyos directivos pensaban que el Transfermarkt era el verdadero valor de mercado en el fútbol. Se creían que Transfermarkt era la vara de medir y que acababan fichando jugadores por precios muy altos o de ligas menores y con poquísima experiencia, como Pietro Pellegrini, Jouvels, etcétera. No sabemos si van a dejar trabajar bien a Mitchell. Y bueno, vamos a pasar, si te parece, a la plantilla actual y vamos a comentar un poquito qué nos parece la plantilla que ha configurado Mitchell por ahora. Estoy de acuerdo. Vale, para empezar tenemos a Niko Kovac como entrenador. ¿Qué te parece? Bueno, pues Niko Kovac, creo que su primera experiencia fue seleccionador croata y luego sí que a nivel de clubes ya cogió una Eintracht de Frankfurt que lo hizo bastante bien, fue campeón de la Copa de Alemania, él fue el que llevó a Jovic ahí, que posteriormente ya hemos visto el rendimiento que dio allí en el Eintracht, aunque en el Madrid no haya acabado de encajar. Y bueno, pues luego en el Bayern sí que más luces y sombras, ¿no? Al final llegó para arreglar una situación parecida a la que por la que lo destituyeron realmente, pero al final ganar la Bundesliga con el Bayern, pues claro, al final dices, pues tampoco tiene... Pero bueno, sí que es verdad que creo que comparado con otros entrenadores que ha habido, sí puede dar, por ejemplo, con Robert Moreno, que no tiene experiencia como primer entrenador de clubes, sí creo que puede dar un plus y creo que en lo que es la estrategia la está trabajando bien de momento, lo estamos viendo de hecho de momento en los partidos del Mónaco, que los goles han venido todos desde esa faceta. Sí, a mí me parece que es un entrenador muy interesante, es muy joven, creo que tiene 42 o 43 años, así que aún le queda mucho recorrido. A mí me generaba un poco de dudas porque a mí me dejó muy frío en el Bayern, un Bayern que recordamos que ha ganado la Champions, ha ganado el triplete ese mismo año en el que le echaron, y parecía completamente desorientado ese Bayern a principio de temporada, con una transición dejando a jugadores más veteranos para pasar a otros más jóvenes. Pero es verdad que en el Eintracht lo hizo muy bien y con Croacia también lo hizo muy bien, así que yo creo que es un entrenador suficientemente contrastado como para confiar en él. Vamos a pasar a comentar la plantilla. El otro día jugaron con un 4-3-3. En portería tenemos a Lecomte, que es un portero de buen nivel que vino del Montpellier. No creo que se vaya a fichar a alguien más. No creo. Luego tenemos lateral izquierdo Sivide, que ha vuelto del Everton. El Everton lo hizo bastante mal, o sea, no ha sido el Sivide de Champions de hace unos años. No, pero bueno, al final, si te ha funcionado bien a ti, ¿por qué no intentarlo, probarlo, no? Ahí lo tenemos, por ejemplo, no es el mismo ejemplo, pero Banega en el Inter tampoco le fue especialmente bien y ahí lo tenemos lo que ha sido en el Sevilla. No es un ejemplo, evidentemente no voy a comparar, no es la misma posición, ni creo que sea la misma calidad, pero bueno, si confían en él, vamos a ver qué tal lo hace, hay que darle una oportunidad. Sí. Luego tenemos líneas centrales para Badiashile, un jugador pretendido por Manchester United, por Madrid, aunque bueno, yo creo que igual se han lanzado muy pronto, hay que ver a este jugador cómo rinde una temporada completa. Y Didasi, que ha sido el nuevo fichaje, decir que la defensa es muy joven. Badiashile tiene 19 años y Didasi 22. Sí, bueno, dices que se han lanzado grandes de Europa por él. Puede ser, en el Madrid puede ser algo similar a lo que se hizo con Varane, pero claro, cuando llegó Varane estaban Sergio Ramos y Pepe. Sergio Ramos estaba empezando a meterse de lateral porque creo que Carvalho tuvo una lesión, de lateral a central pasó, y al final él iba entrando poco a poco y en la segunda temporada sí ya irrumpió. Hay que darle tiempo, es muy joven, tiene condiciones, pero y luego en el United no sé si solucionaría los problemas porque Maguire sí que ha rendido bien, aunque se le puede pedir algo más, pero Lindelof sí que me deja duda. Yo creo que al United le haría falta alguien más contrastado, es lo que tú dices. Yo quiero ver una temporada más así completa de este chaval en el Mónaco, a ver qué tal lo hace y vamos viendo poco a poco. Tampoco es bueno lanzarse de cabeza. Sí, porque a este jugador se le tenía en alta estima sin haber debutado ya, entonces hay que tener cuidado. Y también tenemos en el lateral derecho, que jugó el otro día, a Aguilar, que no lo conozco sinceramente. Creo que es un jugador de perfil básico. En el Montpellier sí lo hizo bien, estuvo destacado, esa es la temporada que lo fichó el Mónaco. Y bueno, luego en el Mónaco, pues no, tampoco ha estado mal, pero creo que tampoco es que se le pueda poner en un
en un top alto, digamos, un jugador en lo que tú dices, así básico. Sí, en esta zaga también tenemos a Maripán, que lo hemos comentado antes. Yo creo que es un buen central, no lo hizo bien el año pasado, pero si se confía en él seguro que va a rendir. Pavlovic, que lo ficharon en invierno desde el Partizan de Belgrado. 19 años, no sé si este jugador... Es que no creo que esté para el Mónaco ahora mismo, este jugador. Fichaje es muy raro. No, yo tampoco. Al final, de lo que hemos hablado mucho de las jóvenes promesas, no sé por qué, algo habrán visto para ficharlo, digo yo, vamos, pero quizá una cesión no le vendría mal, porque tampoco creo que tenga muchos minutos No, este ya. año realmente. También tenemos a Jean Marcelin, el que hemos comentado, fichado de segunda división, del Auxerre, creo. Otro jugador de 20 años, poca experiencia. Tenemos a Jemerson, que este jugador sí que tiene experiencia, de los pocos, porque ha jugado semifinal de Champions. Pero a mí nunca me ha gustado, me ha parecido muy limitado, a campo abierto sobre todo. Bueno, para tenerlo de tercer, cuarto central no creo que esté mal. Sí, en esa función sí, pero ya evidentemente no creo que vaya a ser una pieza clave en el equipo desde hace ya algún tiempo. Y lo que tú dices, tenerlo en la recámara por si acaso. Aparte, también viene bien tener jugadores con experiencia en el vestuario. También tenemos en el lateral izquierdo a Bayo Touré, que jugó bastante la temporada pasada. A Zagre, a Jorge y Barreca, que llega de cesión desde Genoa. Y Caio Enrique, que es el nuevo fichaje procedente del Atlético de Madrid. Y bueno, Cayo Enrique quizás sea el que haya más ganas de verlo. Es verdad que lo hizo bien en Gremio la temporada pasada, pero a mí me gustaría verlo en Europa. En Sudamérica y Europa creo que no se pueden comparar a día de hoy y vamos a ver cómo se adapta a una liga como la francesa. Creo que tienen bastante buena esperanza en él, pero bueno, también había esperanza buena en otros fichajes y ya hemos visto lo que ha pasado ahí. Hay ganas de verlo. Sí, a mí me parece que hay que tener muchísima paciencia y muchísimo cuidado con los laterales y los mediocentros que vienen de Brasil, porque es un fútbol completamente diferente. Hemos visto muchísimos laterales que no han rendido nada. Se me ocurre ahora Arana, procedente del Sevilla. También mediocentros. Ganso. Sí, Ganso, otro. Muchísimos jugadores que no se adaptan al ritmo europeo, así que hay que ver cómo se desenvuelve. Luego tenemos en el medio del campo a Chouameni, no sé cómo se pronuncia, un pivote, un jugador físico. También tenemos a Fofana, un jugador más box to box, más medio centro, que bueno, a mí me gusta, es un buen jugador, pero aún así sigue siendo muy joven. A Cesc Fábregas, que no está jugando porque está lesionado. Este jugador sí que aporta veteranía, ha ganado de todo. Sí, bueno, Fofana a mí también me gusta, creo que le queda por desarrollarse, pero es un jugador que tiene muchas condiciones y si lo dejan crecer creo que puede dar muy buen resultado. Y Fábregas, pues qué podemos decir de él, ha estado en el Arsenal, en el FC Barcelona, Chelsea, ha sido una pieza clave en la España de las Eurocopas y los Mundiales y sí puede aportar esa experiencia. Quizás no esté al nivel que estaba evidentemente hace X años, pero siempre viene bien tener un jugador como él en el vestuario. Sí, también tenemos al talentoso Alexander Golovin, procedente de Rusia. Ya esta es su segunda temporada, ¿puede ser? Tercera, Sí, ¿no? tercera. Tercera, eso, sí, lleva 2 y está en la tercera. No ha acabado nunca de brillar del todo, ha tenido muchas lesiones, no ha sido nunca el Golovin del Mundial, pero sigue teniendo muchísima calidad, es un jugador que lanza muy rápido los contraataques con una bota, con un guante en la bota, o sea, sabe poner muy buenos centros, muy buenos corners, así que vamos a ver cómo se desenvuelve el ruso. Bueno, Golovin efectivamente lo ficharon después del Mundial, llegó a sonar incluso para equipos más grandes, me acuerdo que estuvo sonando para el Chelsea, para algún equipo más de la Premier, y bueno, pues lo que dices tú, calidad no le falta, pero le falta más continuidad. Su primera temporada en el Principado estuvo ahí, la temporada pasada sí dejó algún partido más en el que dio muestra de todo el potencial que puede dar, pero es lo que tú dices, le falta tener quizás más continuidad, pero es un futbolista que si coge esa continuidad yo creo que le puede dar mucho al equipo porque tiene un guante en el pie, lo que dice, esa calidad no se la puede discutir nadie. Sí, completamente. Y básicamente, además de jugadores canteranos y jugadores cedidos y demás, no hay mucho más en el centro del campo y eso me deja un poco frío. Luego pasamos a la línea de ataque, tenemos a Keita Balde, extremo izquierdo, que también puede jugar de punta. Buen jugador, yo creo que para quedárselo y para dar buen nivel. También tenemos a Chadli, que vino procedente del
West Bromwich, creo, ¿no? En su momento, y que hizo un muy buen mundial. También tenemos a Onyekuru, procedente a Galatasaray, un jugador que también estuvo en el Everton. A mí me genera dudas. Joe Bells, que lo hemos dicho, se gastaron en su momento 20 millones y era un jugador que no había debutado con el Lyon. A mí es un jugador que me gusta porque es alto y parece que tiene buenas cualidades, pero aún así se gastaron muchísimo dinero. Gelson Martins, Gil Díaz, que estuvo en el Granada. Jordi Mboula, que parece que se va a ir, o se ha ido, ¿no? No sé si se ha ido, había vuelto de cesión del Huesca, una cesión en la que tampoco ha tenido mucha continuidad, ha jugado 9 partidos y tampoco se le ha visto mucho, la verdad. Y luego otros futbolistas ahí que vamos a ver qué tal. Onyekuru, a mí me deja alguna duda también. Y bueno, Gelson Martin ya lo conocemos un poco, sí que ha sido una pieza clave. Keita Valdés, no sé si va a confiar mucho en él, los 2 primeros partidos no se ha visto, no sé si tiene algún problema. Pero vamos a ver también con el fichaje de Bolan, que lo has comentado antes, cómo rearma el equipo arriba. Sí, porque parece que siempre jugaban con un punta, o bueno, podían adaptarse a un 4-4-2 como el año pasado, pero Bolan no es un jugador tan físico como podía ser el Limani o como Jovic, que se está remunerando mucho. Es un jugador en ese sentido más parecido a Wissam Ben Yedder. Sí, creo que el dato hace la temporada 18-19 creo que 15 goles y no sé si son 15-16 asistencias, con lo cual generó alrededor de unos 30 goles, con lo cual creo que es un fichaje que le va a venir bastante bien al Mónaco, que está escaso, la verdad, porque tiene a Ben Yedder, pero luego por ahí hay mucho jugador también arriba, pero que ninguno acaba de dar ese puntito que le falta al Mónaco. Sí, acabamos con Jovetic y con Pietro Pellegrini, pero bueno, el montenegrino no sabemos si va a seguir a buen nivel. Nunca creo que haya estado presente de verdad en el Mónaco, no ha encadenado ni siquiera 5 partidos. Es un jugador que siempre ha dejado esa sensación de que podía dar más, porque ya en el Inter no se vio todo el potencial que tenía, aunque no lo hizo mal, pero acabó en el Sevilla. En el Sevilla sí que tuvo unos meses bastante buenos y sonó para quedarse incluso aquí en España, y finalmente lo fichó el Mónaco, pero allí entre las lesiones y tal nunca se ha vuelto a ver aquel Jovetic que tuvimos aquí, que fue donde se dio algo más en el Sevilla. Sí, el problema de Jovetic es que tiene una ficha altísima, si no me equivoco cobraba 10 millones, entonces es un precio casi prohibitivo para cualquier equipo. Se fue al Mónaco por eso, porque le pagaban bien. Y a partir de ahí no hay ningún equipo que quiera apostar por él, porque es muy difícil. Es un poco el Gareth Bale del Mónaco, ¿no? ¿Quién va a ficharlo con esa ficha? Sí, básicamente. Y bueno, eso básicamente sería toda la plantilla. También tengo aquí una gráfica muy interesante que son el balance en cuanto a fichajes, en cuanto a altas y bajas en los últimos 5 años en la Ligue 1. Y bueno, al Mónaco le sale positivo, o sea, tiene de positivo 83,3 millones, y esto es bastante curioso, es verdad que ha vendido muchísimo, pero también ha gastado mucho. Y aquí es cuando yo planteo la siguiente pregunta: ¿cómo podría mejorar el conjunto monegasco? ¿Cómo podría mejorar el Mónaco? Bueno, al final hemos hablado de las vueltas que ha dado la dirección deportiva. Ahora hemos visto que ha empezado un nuevo proyecto, que ha cambiado también de entrenador. Está la figura de Paul Mitchell, que yo creo que si se le da tiempo lo puede hacer muy bien, ya lo ha demostrado. En el Leeds hemos visto cómo lo ha hecho, en otros equipos que te he dicho que ha estado en Premier también lo ha hecho bien. Vamos a dejar a Niko Kovac que desarrolle su proyecto, que cambie de ideas, que intenta encontrar la alineación perfecta, y yo creo que es esa la solución, poco a poco, dejar al equipo que vaya fluyendo, y si van saliendo las cosas bien, pues habrá que verlo, y si no, pues darle algo más de tiempo. Y es que al final la duda que tenemos es, ¿lo hará bien, lo hará mal? Pero que le dejen trabajar, ¿no? El resto de entrenadores que ha habido no han tenido nunca la confianza, y el Mónaco quizás este año, la temporada que viene entra una competición nueva, que es la Conference League. Quizá ese rango a lo mejor para competir en Europa sí le vendría bien, pero no lo veo para entrar en Copa de Europa, no sé, en Europa League quizás me deja muchas dudas, habrá que verlo, cómo se adaptan los nuevos futbolistas, pero al final lo que te he dicho, que el proyecto le den continuidad. Sí, completamente. Y por último vamos a acabar recomendando una serie de fichajes basado en rumores o basado en sugerencias que nosotros hagamos. Vale, para empezar, el Mónaco ha tenido 14
altas sí, 29 bajas esta temporada. Al final el balance le sale en menos 26,9 millones. Es lo que hablamos, no puedes pretender tener un proyecto y que haya esos vaivenes todos los veranos, de entrada, salida, tal. Sí, un problema que también creo que comentó Albert Moreno u otro entrenador que estuvo, es que los entrenamientos en el Mónaco eran una salvajada. Había demasiados jugadores, porque, claro, el Mónaco hace algo que es nutrir mucho a su cantera, a su segundo equipo, pero es que tiene el segundo equipo plagado de jugadores. Tiene demasiados jugadores que nunca dan el salto, porque llevan ya varias temporadas curtiéndose en ese equipo, pero nunca acaban de dar el salto, y al final los entrenamientos en el Mónaco a estos jugadores les prometen que van a estar en el primer equipo, aunque sea entrenando, y parece ser que hay veces que tienen que entrenar 30 jugadores, 35, y eso ya es demasiado. Sí, había incluso jugadores que entrenaban, aparte de lo que tú dices y demás, con el filial, no metían y eso, pero algún entrenamiento que tenía con Robert Moreno juntándolo todo, es que era una salvajada, y es lo que hemos comentado al final, cuando ficha sin cabeza, no sé para qué querrá tantos futbolistas del Mónaco, si tienes confianza que al final no da el salto, pues lo traspasas, pero es que yo creo que el Mónaco necesita a alguien, eso, que dejen trabajar a por Micho, porque los que están allá arriba no es un presidente que tú digas, coño, este sabe lo que está haciendo, no, es un tío que tú le preguntas lo que dice, si ves los valores de Transfermarkt, es como si le preguntas, es que no sé ponerte un ejemplo, pero es que lo que hay que hacer al final es dejar trabajar, porque es una locura lo que hay en el Mónaco ahora mismo, y yo creo que un club como el Mónaco, por lo menos en Europa no tanto a lo mejor, pero en Francia debería estar peleando por las posiciones de arriba, y es que lleva 2 temporadas que no huele Europa. Sí, efectivamente. Bueno, quería preguntarte qué te parece el rumor de Jovic como posible fichaje, aunque ya igual se va a apagar un poco esa posibilidad con la llegada de Bolan. Sí, ya no creo que llegue ya porque ha llegado Bolan. Vamos a ver, porque tampoco. Si el Madrid tuviera un sustituto para Benzema, a lo mejor te diría que sí, pero al final el Madrid no tiene un 9 de suplente. Desde que salió Morata prácticamente ha estado Mayoral y tal, pero no tiene nadie que pueda sustituir esa posición. Y es verdad que no ha funcionado bien este año aquí en España, pero creo que le van a dar otra oportunidad. Pero bueno, al final, si saliera, creo que a lo mejor Kovac sabe darle ese empujón de nuevo para que vuelva a despuntar, porque de hecho él fue el que lo reclutó para el Eintracht de Frankfurt. Esa temporada que estuvo Kovac lo hizo bien, pero la siguiente, que fue cuando explotó, vi bastante a Luka Jovic, tanto en Bundesliga como en Europa League. La verdad es que hizo un temporadón, fue una salvajada, pero también tenía al lado a Sebastián Haller, y digo, a lo mejor para complementarse con Ben Yedder ahí jugando con 2 puntas, porque en Madrid es raro que juegue con ese sistema. Al final el Madrid suele utilizar siempre el 4-3-3, pero ahora con la llegada de Bolan tengo más dudas de que pueda llegar al Mónaco. Sí, yo también lo dudo, y además creo que se estaba comentando que el Milan estaba en una mejor posición. No sé, no creo que llegue finalmente. Vamos a pasar a hablar de una serie de sugerencias de fichajes. Yo voy a recomendar fichajes, sobre todo en la defensa, para tener zagueros más contrastados, más veteranos, porque Maripán es un buen jugador, está bien, Badiashile, Didasi están rindiendo, pero yo creo que hace falta un jugador más veterano. Tengo aquí apuntado a Giku del Estrasburgo, que lleva varias temporadas sonando para ir a la Liga Española y que en el Estrasburgo siempre da buen nivel, 26 años. Y a otros internacionales que cuentan con pocos minutos y que yo no creo que les cueste mucho abandonar su equipo, como serían Willy Orban de Leipzig por 16 millones, ahora mismo es suplente por detrás de Upamecano, Konaté, Klosterman. Sí. Bueno, sí, al final en Francia, por otra posición puede ser, pero centrales precisamente en la liga francesa no creo que falten, ¿no? Ahí estamos, si no, pregúntale a Monchi, ahí estamos viendo lo que hay en Francia, que sacan mucho talento joven, especialmente en esa posición, pero lo que decimos son jóvenes, y al final necesita a alguien que dé ese salto de calidad. Sí, por eso comentaba lo de Willy Orban. También tengo apuntado a Eric Bailly, que no juega nada en el Manchester United. También Maximovich en el Nápoles, que bueno, igual si se va Koulibaly puede jugar más, pero tiene un papel secundario. Y todos estos jugadores me recuerdan mucho a Glick,
que es un perfil de jugador que ha funcionado muy bien en Mónaco, porque era un jugador que no llegaba a los 30 cuando se fue al Mónaco, tenía mucha experiencia, lo hizo muy bien el Torino y que luego tuvo muy buena carrera en el Mónaco, y eso es lo que yo creo que podrían hacer todas estas personalidades. Vale, vamos a continuar con el mediocentro porque creo que falta creatividad, falta calidad y no tanto el físico que sí tienen actualmente. Lo más importante sería recuperar primero a Cesc Fábregas, aunque no sabemos si va a estar a su máximo nivel. Pero luego yo tengo planteadas otras opciones. Cyprien, que va a salir del Niza. No sé si querría ir al Mónaco, que está al mismo nivel. También tenemos a Bourigeaud del Reims, que a mí me gusta porque tiene bastante llegada. Y Zambo Anguissa, que no sé si va a continuar en el Fulham. Lo cierto es que al final el Villarreal no quiso contar con él porque pedían más de 20 millones y bueno, con el tema este de Dani Parejo, con el tema de Coquelin, no les ha hecho falta. Así que a mí Zambo Anguissa me gusta también porque tiene mucha presencia física. Luego tenemos a otros como Elmas del Nápoles, Serdar del Schalke, este es más posicional y de organizador del juego. Pero bueno, todos son jugadores con mucha presencia ofensiva y con buen toque. Sí, bueno, a ver, Cesc Fábregas cuando se recupere, que es lo que quiere Kovac de él, pero sí creo que puede aportar ese punto que le falta. Lo que pasa es que es lo que hemos hablado, no sabemos cuál es el nivel que va a dar. Zambo Anguissa, el Fulham se gastó un pastón en él, no sé si lo querrá soltar porque ha vuelto a Premier, pero a lo mejor el jugador quiere algo más y no sé si el Mónaco quizás sea su idea, pero por lo menos aquí probablemente esté más cerca de jugar Europa que en el Fulham, porque no creo que el Fulham vaya a entrar en Europa estando en la liga inglesa. Habría que ver Kovac si pide algo más, queda todavía un mes para que se cierre el mercado de fichajes y yo creo que el Mónaco tiene tiempo para reforzarse. Bueno, yo creo que podría volver, ya que estuvo en el Marsella, lo hizo bien. Y el Fulham, la última vez que estuvo en Premier, dejó muchísimas decepciones. Bueno, vamos a pasar también al centro del campo porque tenemos la calidad, tenemos el talento fichando a estos jugadores, pero el pivote a mí también me genera dudas. Fofana y Tchouaméni, ¿vale? Aunque Fofana es más bien medio centro. Yo ficharía un pivote como tuvieron ya el año pasado con Bakayoko. Y por eso he pensado en Cámara del Marsella. Lo que pasa es que tiene un valor de mercado bastante alto, 27 millones. Y es pretendido por muchos equipos. También he pensado en Soumaré, que se habla muy bien de él. Ahora está convocado con la sub-21 francesa. Ibrahima Diallo, el hermano de Diallo, el del Paris Saint-Germain. Y también he pensado en algo más alternativo, un jugador muchísimo más contrastado, creo que tiene 30 años, en Vila, que lo hizo muy bien en Saint-Étienne hace 2 temporadas y que tiene muy buen pase en largo. Así que a lo mejor este jugador sí que lo veo muy factible para que vaya al Mónaco. Sí, yo creo que él estaría dispuesto y al Mónaco le vendría bien, por eso que has comentado. Y luego otras opciones, hombre, Cámara sería un gran refuerzo, pero no creo que quiera ir. Es que al final lo que hemos hablado, lo de haber hecho las cosas tan mal en las últimas temporadas, no solo te lastra de cara a la clasificación que tienes además, sino a la posibilidad de reforzarte, ya que el proyecto es algo que es vital para el jugador que fiche. Entonces, si no haces grandes temporadas, te devalúas como equipo y no solo eso, sino que además pierdes quizás la oportunidad de traer refuerzos porque aspiran a algo más. Sí, el extremo y en el extremo derecho yo ficharía un suplente de Gerson porque tenemos a Díaz, pero creo que podemos aspirar a algo más. He pensado en Shapi Suleimanov del Krasnodar, un jugador ruso con mucho talento y con un precio bastante asequible ahora mismo, 11 millones de valor de mercado. También Bertrand Traoré, que en el Olympique de Lyon no estaba jugando. Y bueno, están en la misma liga, yo lo veo factible. Y por último, Ounas, que también estuvo en la liga francesa y en el Nápoles no cuenta. Sí, a ver cómo se refuerza. Es verdad que hay que tener en cuenta que probablemente ese jugador tenga que asumir un rol quizás más secundario porque no creo que vaya a quitar a Gelson. O sí, depende de lo que le traiga. No sé si Kovac Gelson lo tiene como fijo o lo pone porque no hay otra cosa. Es verdad que un jugador que cuando tiene el día lo hace bastante bien, pero que es lo que hemos hablado, la regularidad y demás, pero tampoco tiene mucho gol, pero bueno, tampoco buscas eso porque ya tienes a Ben Yedder. Habrá que decir lo mismo, habrá que valorar lo que pida Kovac, pero sí no vendría mal un refuerzo para esa posición porque la temporada al final tiene que competir, son en Francia hay Copa de la Liga también y es
en Liga, Copa y Copa de la Liga para dejar quizás a Gelson más fresco. Vale, pasamos a la delantera porque Slimane lo hizo muy bien y necesitamos un jugador que pueda complementar a Wissam Ben Yedder, un jugador más físico. Por eso he pensado en, primero, Azmoun, el iraní, que está en el Zenit de San Petersburgo. También he pensado en Mateta, que está que está en el Mainz 05 y que también francés, y que, bueno, también un jugador muy alto. También he pensado en Ante Budimir, que ha bajado con el Mallorca, por lo tanto sería bastante asequible. Y por último, Tsuba, que está en el Zenit, es más difícil que salga, pero es un jugador perfecto para esa función de bajar balones. Sí, bueno, Ciuba no sé si querrá salir de allí de Rusia, pero el caso de Ante Budimir que lo has comentado, aparte del perfil tan físico que da, pero también ha tenido unos números bastante buenos, a mí me ha sorprendido bastante, estando especialmente en el Mallorca, yo creo que no lo veía, decía, cuando veía lo que hacía, digo, este tío no va a permanecer porque tiene nivel para jugar en un equipo más de mayor nivel, o sea que para mí creo que sería un refuerzo bastante bueno, ya no sé cuál será la idea del jugador y del club, pero ante Budimir la verdad es que me convencería bastante para este Mónaco. A mí me gustaría que el esquema que dibuje Kovac se parezca bastante a ese que puso ya en su momento Robert Moreno, el 4-4-2, contra Paris Saint-Germain, en el que quedaron 3-3, un partido muy bonito, muy apasionante. Básicamente, Lacombe, en línea de 4 para en Ballo-Touré, y en este caso tendríamos Maripán y Badiashile u otro central. Luego en el lateral derecho, en este caso no tenemos a Henriks, pero pondríamos a... ¿cuál es el lateral derecho que tenemos ahora? Perdón. Rubén Aguilar. Vale, sí, Rubén Aguilar. O Sividé, vale, sí, lo acabo de recordar. Luego tendríamos en banda izquierda como interior izquierdo Golovin, doble pivote para Fábregas y Fofana, banda derecha para Martins y arriba Ben Yedder con Voland o otro acompañante que podría llegar. Sí, bueno, hay que ver cómo reajusta. Yo creo que con los fichajes, no sé cuál será el planteamiento de Kovac, pero Volan, he pensado que en un principio se puede jugar así con dos puntas y lo que tú dices, arrastrar un poco más atrás así a Gerson para que caiga más así abierto a una banda y bueno, pues quizás meterle así al centro del campo, tener más consistencia ahí con un doble pivote. Vamos a ver cuál es la idea del técnico alemán. En las próximas jornadas habrá que ir viendo cómo se desarrolla el proyecto y ya podremos sacar más conclusiones. Bueno, pues por mi parte creo que esto ha sido todo. Creo que hemos hecho un análisis muy extenso y muy bueno del Mónaco, de qué le pasa a este club en general. Y nada, decir que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, @pisandoelcuero. Me podéis escuchar en todas las plataformas de podcast, en YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, iVoox y demás. Y también, si quieres, Rafa, puedo dejar tu red social en la descripción, darte las gracias por haber venido. Y por mi parte me despido. Gracias a ti por dejarme colaborar. Hasta la próxima.